¿En qué momento la dependencia se vuelve nociva o es confusa? Sí hay formas de protegerse de un narcisista, y la forma de protegerse de un narcisista es, somos de las pocas especies que nacemos tan inmaduros que necesitamos del cuidado de alguien. Bienvenidos a este canal Amartesano. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Les voy a mencionar su reseña curricular. Es la maestra Maritza Alejandra Gutiérrez Cedillo. Es psicóloga, docente y capacitadora. Tiene maestría en estudios psicoanalíticos y ha colaborado en diversos proyectos de difusión de salud mental con instituciones públicas y privadas y cuenta con más de 15 años de experiencia en la consulta clínica privada. Algo que quiero agregar a mi historia con ella o a su historia es que fue mi psicoterapeuta y es de las psicoterapeutas que he conocido que tiene muchísima empatía y que tiene muchísima compasión con sus pacientes. Y bueno, la mayoría de mis amigas van a terapia con esta psicoterapeuta y todas me han dicho lo mismo, que es súper compasiva en su consulta y yo lo viví por muchos años en la consulta que tuve con ella. Bienvenida, Maritza. Bueno, muchas gracias, Eli. La verdad me conmueve escucharlo porque pues justo el tema de hoy tiene que ver con eso precisamente, ¿no? Sí. La empatía y pues bueno, la interacción que nos hace, que nos da la psicoterapia y lo que nos hace esa interacción como seres humanos, ¿no? Sí. Entonces, pues muchas gracias por la invitación, la presentación. Al contrario, me siento, a lo mejor es una palabra muy rebuscada, pero me siento honrada porque estés aquí. Le platiqué a varias personas que ibas a venir y todos han estado atentos y preguntándome cuándo va Maritza, y bueno, de verdad que es un honor. Y algo que no comenté es que es la psicoterapeuta que fue la primera psicoterapeuta que conocí que tiene perspectiva de género o visión de género. Igual y después les voy a hacer un video para explicar un poquito más sobre qué es esto. Y bueno, también fue mi modelo a seguir como psicoterapeuta y le aprendí muchísimas cosas como consultante o como paciente, pero fue mi modelo a seguir en muchas cosas como psicoterapeuta. Pero bueno, muchas ya gracias. después de las flores que bien se merece, pues bueno, gracias. El día de hoy vamos a platicar de un tema que es de los que más me apasiona a mí, y creo que tú lo sabes, ¿por qué? Ella que conoce toda mi historia. Vamos a hablar hoy del tema de la dependencia emocional o de la codependencia, y Maritza me trajo, pues ahora sí que un programa con temas súper interesantes. Y bueno, quisiera comenzar a preguntarte el tema de los orígenes de la dependencia y de la dependencia y vínculos o apegos seguros. Sí, fíjate que claro que resulta un tema súper importante, ¿no? Yo siento que la psicoterapia, para nosotros que nos dedicamos a esto y hablando de la empatía y de la importancia de la empatía, está todo el tiempo ahí. O sea, como que es nuestra conexión con las personas y es la lectura que nosotros también hacemos de las personas. O sea, al final casi todos llegamos a consulta con alguna temática que tiene relación con alguien o con algo que nos importa, ¿no? O que tiene una relevancia en nuestra personalidad. Pero entonces, bueno, en relación a los orígenes de la dependencia, fíjate que a mí me gustó iniciar el tema de esta manera porque siento que hay que entender, y hay una duda que suele ser muy común en la consulta, sobre qué tanto dependemos y qué tan sano es depender y qué tanto la dependencia o en qué momento la dependencia se vuelve nociva o es confusa. Y creo que es muy importante partir de sus orígenes, ¿no? Claro. Y entonces creo que esa parte, esa perspectiva que nos da pues la parte más biologicista, si tú quieres, de nosotros como especie humana, nos lleva a que somos de las pocas especies que nacemos tan inmaduros que necesitamos del cuidado de alguien, ¿no? Porque si no nos morimos, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Por ahí la teoría freudiana tiene una postura muy clara en relación a eso y la pulsión de muerte.
y dice que nosotros estamos destinados a la muerte y que Ok. justo lo que nos salva de la muerte, y eso me parece maravilloso, es la empatía. Ok. Es decir, es que alguien pueda apiadarse de uno. de nosotras, de nosotros, ¿no? Ujú. Entonces, me parece muy interesante partir de ese punto, ¿no? Desde cómo sí necesariamente somos seres que por condiciones de especie somos dependientes. Y que aparte está como muy satanizado este tema de la dependencia, pero creo que se malentiende con, digo, en español lo que hacen muchos psicólogos es diferenciar entre el apego, Sí. que es el insano, y el attachment, que es la misma palabra, pero en inglés, como refiriéndose a lo biológico, ¿no? Sí. Incluso ahí yo mencionaba como los vínculos seguros o el apego seguro, porque sí entiendo que también hay una cuestión de diferencia conceptual. Ah, ok. Y sí, creo que cuando hablamos de vínculos seguros o apegos seguros, yo me referiría particularmente porque también justo tenemos tantos enfoques y tantas formas de entender la psicología que cada uno utiliza sus conceptos, pero desde mi perspectiva, honestamente, hablamos de lo mismo. Yo también pienso lo con mismo. Diferentes nombres. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, sí, somos un poco más flexibles en ese sentido. Para mí la dependencia sí tiene un elemento muy originario, necesario, ¿no? Es como un mal necesario, pero también tiene un elemento bastante riesgoso, ¿no? Que es el que, desde mi perspectiva, podríamos en esta conversación, en esta charla, llamar dependencia versus estos vínculos o apegos seguros. Pensemos en dependencia como esa condición o esa condición crónica de carencia de autosuficiencia o de una profunda insuficiencia en la capacidad de cuidar de sí mismos. Que es de lo que se habla mucho en redes sociales, como en esta información que se mueve mucho en redes, ¿no? Que es esa dependencia como insana, ¿no? Sí, sí. Que vemos mucha información. Que vemos ¿no? mucha información, sí. Sí, vemos mucha información y a ese tipo de dependencia se refiere, ¿no? Pero si nos vamos a los vínculos más tempranos, es muy importante ir a esa revisión porque no solamente necesitamos de ese cuidado de alguien más, sino que además ese cuidado y la forma en cómo se provee ese cuidado va a determinar la manera en cómo nosotros nos relacionamos en la vida adulta, en cómo establecemos esos vínculos en la vida adulta, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando hay una mamá que voltea a ver y refleja, que ese reflejo también se va a volver muy interesante, sobre todo ahora como en las redes sociales, en cómo hay una selección de qué es lo que queremos que los demás vean y lo otro ya no, pero bueno, el papel que tiene esa retroalimentación del exterior hacia el interior y cómo eso va conformando parte de nuestra sensación de identidad, de autosuficiencia, de conexión con nosotros mismos. Pero bueno, para no perdernos mucho, porque luego siento que puedo ir divagando, el vínculo temprano, ¿no? O sea, lo importante que es que los cuidadores, las cuidadoras, quien haga ese papel, tenga una retroalimentación constructiva desde el momento en el que miras al bebé. ¿Sí? Entonces, no solamente se trata del cuidado, de proveer los cuidados, se trata de una contención que tiene que ver con la sensación, que tiene que ver con ser vistos, que tienen que ver con esa retroalimentación. Y entonces, todas esas características se vuelven relevantes porque eso es algo que también vemos mucho en redes sociales. A partir de ese momento se empiezan a establecer estos diferentes tipos de vínculos. ¿Qué son los estilos de apego? Los estilos de apego. Que es el seguro, el ansioso, el evitativo y el desorganizado, que tengo unos videos que les voy a poner aquí. Chéquenlos porque
si nosotros nos vamos a la historia individual de cada persona, podemos identificar y entender cómo se vuelve relevante el papel de los cuidadoras y los y las cuidadoras en los vínculos, en la forma en cómo establecemos vínculos en la vida adulta. Entonces, pues bueno, principalmente creo que Eso es lo que, o sea, es dependiendo de cómo se dé ese cuidado con el bebé, es si va a haber dependencia o no cuando estén grandes las personas. Sí, y sí principalmente, pero también el tipo de apego que desarrolla en la vida adulta. Un ejemplo, es un caso de una mamá y un papá que trabajan sus 8, 9, a veces más horas, y es la abuela quien entra a cuidar al bebé. De entrada hay un duelo que uno pensaría que no se percibe, pero tenemos siempre la posibilidad de registrar estas huellas de la percepción, ¿no? O sea, el bebé tiene la posibilidad de registrar algunas cosas que están ahí. Entonces, su primer duelo seguramente será el de la mamá. Y entonces se empieza a pegar con la abuela, empieza a desarrollar un vínculo con la abuela, y de repente la mamá deja de trabajar. Y se rompe el vínculo con la abuela. La mamá deja de trabajar, la mamá asume el rol de cuidadora principal de ese bebé y hay una pérdida para ese bebé, ¿sí? Ponle que esto sea a los 6 meses, al año y medio, a los 2 años. En cualquier momento eso puede desencadenar en la vida adulta, no es un detalle único, pero es relevante, un apego ansioso, porque es el temor al abandono. Entonces, aunque ese bebé pequeño no recuerde ese momento de separación, es tan profundo que el miedo a la separación, la ansiedad a la separación pueda desencadenar. ¿Cómo eso tiene que ver con la dependencia? Muchísimo, todo, sí, ¿no? Sí, muchísimo. A ver, ¿nos metemos en ese tema? Sí. Ok. ¿Por qué se relaciona el miedo al abandono con la dependencia emocional? ¿Por qué se relaciona el miedo al abandono? Lo que pasa es que en la dependencia los sujetos tienen una carencia muy profunda de seguridad de sí mismos. Por lo tanto, tienen en el exterior, tienen puesta su fuente de seguridad en el exterior. Esto pasa también con papás que son muy sobreprotectores. ¿Sí? Que el papá sobreprotector, la mamá sobreprotectora lo que hacen, resolviéndole todo a los niños pequeños, a los bebés, lo que hacen es hacerles creer que el exterior es peligroso y que ellos son incapaces de resolver algo del exterior. De hecho, el mensaje, aunque no sea explícito, es tú no puedes. ¿no? Tú no puedes. Yo te tengo que resolver, tú eres incapaz. Tú eres ¿no? incapaz, sí. O esto te supera, o ¿sí? Cualquier forma en cómo se vaya ordenando. Pero esto, por ejemplo, estaría muy asociado con este tipo de apego más evitativo, ¿no? O sea, el apego evitativo sería cualquier cosa que me pueda generar ansiedad, que me pueda retar, que me pueda sacar de mi zona de confort, que me pueda... Me aíslo, me cierro, o sea, los mecanismos de defensa se contraen y hay una especie de parálisis. ¿No? Una persona sumamente dependiente necesita tener una fuente de seguridad, aunque sea simbólica, porque ha interiorizado que no es capaz de valerse por sí mismo y por lo tanto requiere que alguien más. Y eso le pasa mucho a las parejas de narcisistas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Digo, porque en este canal hablamos mucho de narcisismo y me interesa mucho puntuar eso. Sí, sí, claro. Y es que
este tipo de parejas es la pareja ideal para un narcisista. Alguien dependiente, alguien que no confía en que pueda resolver las cosas. Que me pusiste en nuestra guía para la entrevista el concepto o la frase de la dependencia como anclaje emocional. Yo no tengo idea qué es esto del anclaje emocional y estoy muy interesada en saber qué es. Sí, fíjate que no sé como tal si exista como un concepto teórico, no lo es más una ocurrencia. Échale. Porque platicamos al inicio de la entrevista, la conversación, que la dependencia era un mal necesario. Ajá. Entonces, como nuestros primeros vínculos lo que hacen es podernos dotar de herramientas para poder generar las facultades para ser independientes, autónomos. Y por lo que una parte de ese elemento de la dependencia emocional sí es necesaria. Okay. Es decir, sí necesitamos reconocer que genuinamente hay un deseo de volver a un vínculo temprano, hay un deseo de volver a un vínculo de seguridad, hay un deseo de volver a un vínculo de dependencia, porque ahí hay un anclaje. Ok. ¿Anclaje en qué sentido? Como el abrazo de una mamá, las okay. palabras de compasión de un papá, de consuelo, el cuidado y la protección de un espacio caliente, arropado, el baño matutino, ¿no? Para un niño pequeño. Es decir, en esta, no solamente el cuidado, porque el cuidado es una expresión de amor profundo. De hecho, hay un, pues no voy a decir que es experimento, porque la palabra experimento ya es de una época para acá, pero leí en un libro, que no me acuerdo el nombre, que algún rey o algún emperador o algo así quería identificar, quería como saber cuál era el lenguaje de Dios. Entonces, lo que leí fue que agarraron a 30 niños que no tenían papás y a las criadas, que en aquella época les decían criadas porque criaban a los niños, les dijeron que solamente los alimentaran, los limpiaran, o sea, las necesidades básicas, alimento, limpieza y nada más. Les prohibieron hablar con los niños, abrazarlos y demostrarles afecto. Y lo que narraba el libro era que los 30 niños fallecieron, los 30 bebés. Entonces, cuando yo leí eso, creo que lo leí en un libro de Marian Rojas Estapé, cuando yo leí eso y leyendo este libro de Marian Rojas, realmente me di cuenta de que uno sí se puede morir por falta de amor. Sí. O sea, que el tema del amor es un tema biológico y que creo que se vincula con esto que dices, ¿no? Sí. Entonces, inevitablemente la dependencia es un lugar al que volvemos, ¿sí? Pero no la dependencia en términos de dime tú qué hacer. Ajá, ¿sí? de me maltratas y no me puedo ir. Ajá, no hasta ese grado, pero ese es uno de los riesgos de la dependencia, precisamente. Pero a lo que voy es que siempre es bien difícil cuando una persona se pregunta a sí misma si tiene un problema de dependencia, porque una parte de sí misma se siente muy bien. Claro, claro. Y se siente muy bien justo porque se siente reconfortada. Claro. O porque se siente en un lugar que le representa una sensación de seguridad. Sí. Incluso a nivel cerebro, pues. Claro. ¿No? O sea, creo que tampoco es una palabra o etiqueta científica o de alguna teoría, pero ya se está hablando incluso del síndrome de abstinencia emocional cuando terminas una relación de cualquier tipo. O sea, realmente falta la dopamina que te daba esa relación, incluso aunque era tóxica, pues, ¿no? Claro, claro, porque al final el cerebro tampoco tiene tanto filtro. Claro. No tiene esa capacidad de discernir, solamente expulsa, se segrega en función de nuestra interacción con el mundo exterior. Entonces, es bien interesante ver la dependencia también desde este otro lugar, desde nuestra necesidad de buscar y de encontrar
un lugar de confort que es reconfortante y que después, si no eres muy consciente de cómo transitas esa línea, puede ser riesgoso. Ok. ¿Cuáles son los riesgos de la dependencia? Los riesgos de la dependencia. La pérdida de identidad, que es la que me parece más fuerte, la pérdida de autonomía, que para diferenciar entre la identidad y la autonomía, la identidad tiene que ver con la conciencia de sí. ¿Quién soy yo? La capacidad de definirme a mí misma, de autodescribirme, de apropiarme de las palabras con las que yo me identifico, ¿no? Mujer, tantos años, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cómo me veo a mí misma, me defino a mí misma, qué de mi entorno me define, lo que hago, lo que me gusta, cómo opino, toda esa identidad. Y la autonomía, que es la capacidad y la conciencia que tengo de sentirme con la habilidad de cuidar de mí misma. Ok. ¿Sí? Ok. Con mis propias normas, con mi propia ética, con mi propia moral, pero no solamente con eso, con mis propios medios también. Claro. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de la dependencia en contraste con ese anclaje emocional? O sea, como para puntualizar, el anclaje emocional es esa parte maravillosa que nos dio que alguien, o sea, depender de alguien porque no podíamos valernos por nosotros mismos y por lo tanto eso nos da una noción, le llamarían en psicoanálisis la pulsión de vida, ¿no? Ok, ¿sí? Okay. Una noción de que alguien desea que estemos vivos y por lo tanto nos podemos apropiar también de nosotros como alguien amable. Ok, ¿no? como amable en el sentido de digno de amor. Digno de amor. Ok. Sí. Alguien que merece amor. Claro. Okay. Y por eso también la dependencia se vuelve muy confusa y ese me parece otro riesgo de la dependencia, porque cuando tenemos papás, mamás o los cuidadores son pasivo-agresivos, son hostiles, son narcisistas. ¿Los papás o los cuidadores? Los papás o cuidadores en la infancia temprana, el riesgo precisamente, o sumamente sobreprotectores también, el riesgo precisamente es que en esta confusión de sentirnos cuidadas, existe la posibilidad de que también interiorizamos la hostilidad, la negatividad, la toxicidad, la violencia incluso, como un rasgo de cuidado y de amor. Y fíjate que lo que veo muchísimo en terapia, que sé que tú también lo ves, es que las personas que están con un narcisista y que tuvieron una infancia muy violentada, o sea, que las violentaron muchísimo, o que los violentaron muchísimo, les cuesta mucho más trabajo irse de una relación tóxica o de una relación con un narcisista. Lo pueden entender a nivel cognitivo, porque sí lo entienden. Hay gente que me dice, Eli, pero es que ¿por qué no se van? Porque si ya se dieron cuenta. O esta frase que a lo mejor yo desconozco de dónde viene, y no a lo mejor, desconozco de dónde viene, creo que fue una campaña, pero a mí me choca la frase, amiga, date cuenta. Me choca, porque sí se dan cuenta. Se me hace ser empática. Sí se dan cuenta, sí lo saben, les da vergüenza, se aíslan de las amigas porque les da vergüenza, pero no se pueden ir. Sí. Y mientras más dura la infancia que tuvieron, mientras más dura fue su infancia, menos se pueden ir, aunque ya saben, llegan y se sientan aquí y me dicen, ya lo sé, Eli, ya sé todas estas violencias, no me puedo ir. Sí, ahí hay un gran tema, ¿sí? Pero justo tiene que ver con esto, porque hay un anclaje emocional, y ese anclaje emocional es, yo aprendí, interioricé, introyecté, que esta hostilidad, que este abandono, que este descuido, que esta falta de presencia, que pues los descuidos que puede haber en la infancia, también es amor. También es amor, también es cuidado, pero también no es protección, pero no lo es. Pero no se puede explicar porque al final una niña pequeña de 6 años en la primaria que vive en una situación de abandono, es decir, sus papás están ahí,
¿no? Es decir, físicamente están físicamente están ahí. Que eso es lo que se confunde mucho. Sí. Es que me dieron todo lo económico. Claro, lo claro. demás no. Ujú. Es que ahí está mi mamá, sí, pero no te hacía caso. Sí. Y eso a una niña le cuesta trabajo ver, Claro. y a una adulta que viene aquí a mi consulta le cuesta trabajo ver. No pueden soportar la idea de que fueron unos niños o niñas abandonadas. No pueden. Es muy complicado. Sí. Y el abandono, hasta socioculturalmente hablando también, ¿no? O sea, llega un momento en el que históricamente papá y mamá tienen que trabajar los dos, Sí. y los hijos quedan un poco a la deriva, ¿no? O sea, no descuidados propiamente, pero la sensación de abandono. Que esa es otra cosa, ¿no? Ujú. O sea, puede ser que la mamá no tenía la intención de abandonar, el papá no había de otra, la economía estaba muy complicada, estuvieron ahí lo más que pudieron, pero un niño, como no se puede quedar solo, se siente abandonado. Sí. Sí, totalmente. ¿Cómo llega el paciente dependiente a la consulta? Pues mira, yo creo que paradójicamente sobreprotegiendo a los papás. Ok. No sé si te ha pasado Esto es nuevo para mí. Que lo mencionas, a lo mejor no había hecho este insight. A ver. Como sobreprotegiendo a los papás en términos de, pero es que lo tenía todo, me lo dieron todo, estuvieron presentes. Esos son los casos en donde se vuelve más complejo identificar de dónde viene la herida. Porque en los que es más evidente es, pues claro, mi papá era alcohólico, llegaba, perdía el control, o una mamá sumamente manipuladora, con muy pocas herramientas. En esos dos tipos de papás es más obvio que va a haber dependencia emocional. Sí. Okay. Sí, es más Para obvio puntualizar eso. Porque se va interiorizando que quienes hacen el papel de cuidador, esa es su forma de cuidar. Y entonces es como, pues esta es la forma de cuidar que me tocó a mí. Yo, como no sé cómo cuidaron a los demás, yo interioricé esta. Y entonces cuando viene alguien y me maltrata, pues esta es la que yo identifico como la mía. Claro. La que a mí me da sentido. Claro. Las otras donde son amables, compasivos, comprensivos, no la conozco, no la identifico y por lo tanto... ¿Quién sabe que sea eso en las películas o...? ¿Quién sabe que sea eso? No conecta conmigo. Yeah. Entonces... A ver, eso que acabas de decir, de la conexión, de que no conecta conmigo. ¿Eso es algo parecido a que lo familiar nos jala? Sí, totalmente. ¿Verdad? Ahora, otra cosa que te quiero preguntar, porque tengo aquí una psicoanalista sentada y ese concepto que le voy a preguntar es psicoanalítico. Cuando he leído cosas de codependencia o de trauma, en varios libros hablan del concepto de compulsión por repetición, que para mí es lo mismo que estar repitiendo el patrón de conducta o estar repitiendo el mismo tipo de hombres o de mujeres tóxicas en pareja. ¿Qué onda con esto? Si es que puedo hacer aquí un paréntesis. Por supuesto, sí. No, y tiene que ver totalmente con el tema. La compulsión a la repetición precisamente tiene que ver con, tuve esta interiorización de que el cuidado era maltrato. Y por lo tanto, como no soy consciente de que no es cierto, se genera un trauma. Es que es trauma. Pero yo no alcanzo a ver el trauma de manera consciente y lo que termina sucediendo es que en todas mis relaciones, extrañamente, dirías... Que no es extraño, vengan a terapia, por favor, vayan con Maritza. Extrañamente, una y otra vez lo vuelves a encontrar en las parejas, en las amistades, en los trabajos. Sí. Y lo que sucede de fondo es esta familiaridad, ¿sí? Esta compulsión a la repetición es fíjate lo fuerte de la palabra, ¿no? O sea, es un acto compulsivo, no lo puedo controlar. Lo tengo que hacer y lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer, pero no sé que lo tengo que hacer. Y ni siquiera sé que lo hago. Lo que sí sé es, las frases que se dicen es,
todos los hombres son iguales, Sí. todas las mujeres son iguales, Ujú. o diario tengo mala suerte. No es Ujú. mala suerte, es trauma. Ujú, es el trauma. Y hasta hay memes que dicen, si no vas a terapia, se te aparece tu ex en el cuerpo de otra persona. Sí pasa. ¿No? Claro, sí. Pero es esto, ¿no? ¿Cómo me vinculo? Sí, porque justo la pregunta, regresando un poco a esta pregunta de cómo llegan los pacientes, llegan preguntándose sobre si son dependientes o no, o sea, si su grado de dependencia emocional, si tienen que hacer algo al respecto. Y creo que una de las preguntas que habríamos que hacernos a nosotras mismas, a nosotros mismos, es ¿cómo me vinculo? Que tiene que ver con ok. esto. A ver, si yo ya vi que me pasó 2 veces Algo. que el perfil de la persona que elegí es casi igual. Porque no nos pasa, no nos llega, no llega en Amazon. Uno, consciente o inconscientemente, escoge a sus parejas por algo. Se elige por Sí, algo. Y sí. generalmente es esta familiaridad. Ese Esto que trauma, es el trauma. en el caso de Sí. que no sea sano, ¿no? Sí, claro. Es el trauma, e incluso en el insano, ¿no? Nada más que no tenemos tampoco la... es que en psicoanálisis el trauma es una gran cantidad de energía concentrada en algo que sucedió, en un fenómeno, en una situación, en un... ¿no? Y eso implica que se vuelve mucho más significativo Ok. y deja un registro mucho más profundo que cualquier otra cosa que hemos ido viviendo ¿Como en la memoria? interiorizando. Como en la memoria, bueno, el psicoanálisis diría como el inconsciente. Ajá, sí, pero sería algo así como en la... Digo, Sí. para el lenguaje ordinario, como Sí, algo sí. así como en la memoria. Sí, en nuestro Ok. registro perceptual. Ok. Lo vivimos, Ok. no lo tenemos en la conciencia todo el tiempo, pero ahí está, Ok. nos habita. Ok. ¿no? Y por eso se repite. Y por eso se repite. O sea, Ok. repetimos el trauma, repetimos lo que no vemos, pero lo tenemos enfrente. Sí, lo tenemos enfrente. Una y otra vez. Sí. ¿sí? Entonces, lo maravilloso de ir desanudando el trauma es que efectivamente tú vas tomando conciencia de todas estas familiaridades con las que fuiste conectando con una pareja que parecía al azar. Y que no son. No, no lo son. Esta fue la primera parte del video de dependencia emocional con Maritza. Si quieres ver la segunda parte, aquí te la voy a dejar. Y si no sale todavía es porque el video saldrá una semana después de la primera parte.